San Gregorio Magno. En la hora incierta en que el mundo antiguo se desmoronaba y el nuevo apenas alumbraba su aurora, se alzó una figura cuya alma fue puente entre dos eras. San Gregorio, llamado Magno, padre de la Iglesia, doctor sublime, artífice de una cristiandad naciente. Nacido en Roma hacia el año del Señor 540, en el seno de una familia patricia, su vida sería desde la infancia una mezcla de severa disciplina romana y dulzura evangélica. En tiempos en que la urbe, exhausta de imperio, se estremecía bajo invasiones, pestes y hambres, Gregorio se convirtió en faro que no solo guiaba almas, sino que también gobernaba ciudades, protegía a los pobres, organizaba la liturgia y codificaba la herencia doctrinal de los padres. Su humildad fue tan grande como su genio. Llamado a la sede de Pedro, él, que anhelaba el silencio del claustro, aceptó el yugo del mundo por obediencia. Y desde su trono no pontificó con arrogancia, sino como servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Bajo su cayado se consolidaron los cimientos de la cristiandad medieval. Monjes, reyes, obispos y pueblos mirarían hacia él como hacia un nuevo Moisés. Nacido en la ciudad eterna, cuando Roma ya no era imperio sino ruina viva, Gregorio creció entre columnas desgastadas y ecos del pasado. Su casa, la Domus de los Anici, se alzaba sobre el Celio, una de las colinas más nobles, y entre sus muros convivían el esplendor de lo antiguo y la piedad de lo eterno. Allí, en ese recinto doméstico donde resonaban aún los nombres de cónsules y mártires, la vida cotidiana era reflejo del Evangelio. Los pobres recibían pan y consuelo, los clérigos eran acogidos como hermanos, y las horas se marcaban por el rezo de los salmos. Gregorio, rodeado de mujeres santas, su madre Santa Silvia y sus tías Tarsila y Emiliana, aprendía que la nobleza verdadera no se heredaba, sino que se ofrecía a Dios. Un anciano diácono, amigo de la familia, solía narrarle los milagros de Cristo con voz grave y mirada encendida. Una tarde, al oír por enésima vez el relato de la pesca milagrosa del lago de Genesaret, Gregorio, con la seriedad precoz de los llamados por lo alto, preguntó con ingenuidad profunda: ¿y aún suceden hoy esos prodigios? ¿O todo ha cesado? El diácono sonrió y respondió con palabras que no olvidaría jamás: Dios no ha cambiado, hijo mío. Solo nos falta fe para ver sus maravillas. Aquella noche, el joven Gregorio tuvo un sueño. Se hallaba en la orilla de un lago inmenso, y entre la niebla de la aurora vio a un hombre echar una red. Cuando la recogió, la red estaba preñada de peces resplandecientes como el oro. Entonces el pescador, que era Pedro, lo miró fijamente y con voz de trueno suave le dijo: «Tú también pescarás hombres». Despertó sobresaltado. No supo si temblaba de miedo o de júbilo. Corrió al oratorio familiar y ante el crucifijo lloró en silencio. Algo había nacido en su alma aquella noche: un ardor, una certeza, una promesa. Desde entonces su vida tomaría un cauce distinto. Aún entre los estudios de retórica, las lecciones de derecho y las responsabilidades que su linaje imponía, algo en él gravitaba ya hacia lo eterno. Los salmos se convirtieron en su alimento, las vidas de los santos en su espejo y el silencio en su escuela. El esplendor del mundo romano ya no lo deslumbraba. Deseaba otra Roma, no la de Augusto, sino la de Cristo. Sin saberlo aún, Gregorio había sido tocado por el dedo de Dios. Como Pedro junto al lago, había oído el llamado, y no lo olvidaría jamás. Roma, fatigada y marchita, seguía siendo el corazón visible del mundo occidental. Sus foros eran ruinas nobles y sus palacios refugio de memorias imperiales. En medio de ese esplendor declinante, Gregorio, descendiente de cónsules, fue llamado al más alto cargo civil, prefecto de la ciudad. Era el año del Señor 573. Tenía apenas 33 años.
La noticia corrió como un susurro solemne entre el clero y el pueblo. Que un joven tan piadoso, tan dado al retiro, tomara las riendas de Roma, parecía un signo de los tiempos. La ciudad necesitaba orden. El alma de su nuevo gobernador buscaba silencio. Con disciplina heredada de sus mayores y caridad aprendida en casa, Gregorio se entregó al cargo con celo infatigable. Supervisó la distribución del trigo, reparó acueductos, apaciguó disturbios y sostuvo a la población en medio de epidemias y carestías. Mas en su interior el alma ardía en otro fuego. Cierta tarde le fue entregado un presente de honor, una túnica de seda oriental, bordada en hilos de oro, símbolo de su alta dignidad. Era un tejido espléndido, traído desde Bizancio, obra de manos hábiles y mentes paganas aún. Los asistentes la desplegaron ante él como si fuese un trofeo. Gregorio, con gesto sereno, la tomó en sus manos y la llevó consigo a su aposento. Aquella noche la contempló a solas, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Era hermosa, sí, y sin embargo, al tocarla, sintió un estremecimiento. Con lentitud, la dobló con reverencia y la dejó a un lado. Luego abrió un arcón de madera y sacó un cilicio, el mismo que había visto usar a su tía Tarsila, mujer santa y austera, que partió al cielo con el rostro encendido por una visión. Gregorio apretó entre sus manos la áspera prenda y la vistió en silencio. La lana ruda le hirió la piel, como si la cruzara con espinas invisibles. Se postró entonces en el suelo y oró con voz baja: «Señor, muéstrame lo que debo hacer». Al día siguiente, cuando apareció en público con la túnica de prefecto, nadie notó lo que llevaba debajo. El joven gobernador resplandecía a los ojos de todos, pero en lo secreto llevaba ya el hábito de un monje. Aquella doble vestidura fue imagen viva de su alma dividida. Una parte al servicio del mundo, otra ofrecida a Dios, pero no por mucho tiempo. Pocos meses después, una peste asoladora, los clamores de los pobres y las visiones que lo visitaban por la noche terminaron de quebrar la balanza. Gregorio presentó su renuncia, repartió sus bienes entre monasterios y necesitados y transformó su casa en el monasterio de San Andrés, primer cenobio benedictino en Roma. Y bajo el hábito humilde de San Benito, Gregorio comenzó a escribir la página más grande de su vida. Roma, la ciudad de Pedro y Pablo, yacía herida. Las guerras lombardas, el hambre y la peste habían cubierto la urbe de luto. A la muerte del Papa Pelagio II, todas las miradas, unánimes, se volvieron hacia el hombre que más huía de ellas, el monje Gregorio. La fama de su sabiduría, su pureza de vida y su firmeza de ánimo lo habían hecho célebre incluso fuera de Italia. El clero lo eligió por aclamación, el pueblo lo pedía entre lágrimas, y sin embargo, Gregorio tembló. No era ambición lo que lo movía, sino temor del juicio de Dios. Rogó que se eligiera a otro, escribió al emperador en Constantinopla suplicando que anulara su elección y finalmente huyó. Se internó en los bosques cercanos a Roma, cubierto por una capa de lana oscura, ocultando su rostro. Durante días oró en silencio, durmió entre ramas y ofreció su vida para que otro cargara el peso del trono de Pedro. Pero Dios no quiso ocultarlo. Una paloma blanca, que solía posarse sobre él en sus horas de contemplación, lo siguió hasta el bosque. Cuando los enviados del clero y del senado llegaron, la vieron revolotear sobre un claro. Al acercarse, hallaron a Gregorio de rodillas, el rostro bañado en lágrimas, suplicando entre sollozos: «No a mí, Señor, no a mí». Comprendió entonces que no debía luchar contra la voluntad divina. Volvió a Roma y el 3 de septiembre del año 590 fue consagrado obispo de la ciudad eterna. No buscó honores, redujo los protocolos, vistió con sencillez y transformó el palacio lateranense en casa de caridad. Su título preferido no fue Pontifex Maximus,
sino uno nuevo que hizo historia. Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Cierto día, poco después de su consagración, dispuso que se ofreciera un banquete para 12 pobres en el Palacio Pontificio, imitando a Cristo en el cenáculo. Él mismo les sirvió a cada uno, inclinándose, bendiciendo, tocando sus llagas sin temor. Pero al final del servicio, notó algo extraño. Había 13 personas en la mesa. ¿Quién es el 13º?, preguntó. Nadie lo sabía. El hombre en cuestión estaba envuelto en harapos, pero su rostro tenía un resplandor oculto. Cuando Gregorio se acercó, el desconocido lo miró y sus manos mostraban llagas abiertas, como de clavos. Tu mesa me dio pan, tu corazón me dio lugar, dijo con dulzura. El Papa cayó de rodillas, pero cuando alzó la vista, el visitante ya había desaparecido. Nadie lo había visto entrar y nadie lo vio salir. Desde ese día, Gregorio ordenó que ningún pobre fuera jamás rechazado en las puertas del Papa, porque supo que el mismo Cristo se había sentado a su mesa. Gobernó la Iglesia no como un príncipe, sino como un padre, no desde el trono, sino desde la mesa de los pobres. Gregorio no se contentó con gobernar a Roma. Su corazón ardía por el orbe cristiano entero. Desde el Laterano, su pluma se convirtió en báculo. Cartas a obispos, reyes y monjes volaban como palomas sobre los montes del mundo. Su espíritu, modelado en el silencio del claustro, se alzó como columna de la iglesia militante. Un día, paseando por el foro, vio a unos esclavos recién llegados al mercado. Tenían el cabello dorado, los ojos claros y el rostro sereno, aunque marcados por el miedo. Gregorio preguntó de dónde eran. «De Britania», le respondieron. «Son anglos». «Non angli, sed angeli», replicó con ternura. «No son anglos, sino ángeles, si ya alaban a Dios». Y allí, entre cadenas y gritos de mercaderes, concibió una misión: llevar la luz del Evangelio a aquellos pueblos lejanos. Escogió a uno de sus monjes más fieles, Agustín del Celio, y le dio una cruz, libros y 40 hermanos. Les impuso las manos y los envió hacia el norte, donde aún rugían druidas y antiguos ídolos. El viaje fue duro, los caminos inciertos. Agustín vaciló, pero la voz de Gregorio, firme, paterna, llena de fe, lo sostuvo desde lejos. Finalmente llegaron a Kent. El rey pagano Etelberto escuchó su palabra. La reina, cristiana, abrió las puertas del palacio. Y el día de Pentecostés, más de 10.000 almas fueron bautizadas en las aguas del Medway. Desde su celda en Roma, Gregorio lloró de gozo. El mundo antiguo moría, pero nacía la cristiandad. Mientras enviaba misiones, también reformaba el culto de la iglesia. La oración, decía, no debe ser ruido, sino incienso. Reunió los cánticos antiguos, ordenó los salmos, depuró las repeticiones inútiles y fijó una estructura para el santo sacrificio. Fundó una escuela de canto sagrado, donde los niños entonaban las antífonas como si fueran los coros del cielo. A él se debe la organización del canto que siglos después llevaría su nombre. El canto gregoriano, armonía pura, sin artificios, que eleva el alma sin distraerla. Uno de sus discípulos narró que, cierto día, al entrar en la Basílica de San Pedro, halló a Gregorio solo, ante el altar, orando en silencio. De su boca no salía sonido, pero del techo descendían ángeles que recogían una música invisible. Y en el altar, como llama blanca, se alzaba el incienso espiritual de su oración. Así gobernaba Gregorio, con la pluma, con el canto y con las lágrimas. Amaba a los pueblos y aún más al Dios que los había creado. La muerte rondaba Roma. Tras guerras, carestía y saqueos, una peste negra y silenciosa se había desatado como látigo divino. Hombres, mujeres, niños y monjes caían uno tras otro. Los cadáveres se apilaban en las calles. Las campanas doblaban sin cesar. El pueblo, desesperado, pedía auxilio al cielo y al Papa. Gregorio no se ocultó, no huyó a las colinas, como hacían los poderosos. Se ciñó un sayal, calzó sandalias humildes y convocó al pueblo a lo único que podía salvarlos: la penitencia. Hermanos, no basta con temer a la muerte.
temamos al pecado. El azote de Dios no busca destruirnos, sino convertirnos. Ordenó entonces una gran procesión de súplica. Desde 7 puntos de la ciudad, las iglesias más antiguas de Roma, salieron multitudes entonando letanías, salmos y oraciones por los difuntos. El propio Gregorio iba descalzo al frente, con la cruz procesional alzada y el rostro vuelto al cielo. Las columnas de penitentes avanzaban por calles infectadas. Algunos morían al paso, pero nadie se detenía. La fe era más fuerte que el temor. El canto tembloroso de los salmos se alzaba sobre el lamento de los dolientes. Al llegar al puente que une el Trastevere con el mausoleo de Adriano, un resplandor celestial rasgó el cielo sobre la vieja fortaleza. Todos alzaron los ojos. En lo alto del edificio, sobre el túmulo imperial, apareció una figura resplandeciente. Era el arcángel San Miguel, vestido de blanco, con espada en mano. Ante los ojos del pueblo, envainó su espada flamígera, como señal de que el castigo cesaba. Un temblor recorrió Roma. Los enfermos comenzaron a mejorar. El aire se tornò limpio. La peste, lentamente, se detuvo. Desde entonces, el mausoleo de Adriano lleva el nombre de Castel Sant'Angelo, y sobre su cúspide se alza aún la estatua del arcángel, guardián de la ciudad eterna. Gregorio, en silencio, regresó al altar. Sabía que no era él quien había salvado a Roma, sino el cielo que atiende a los humildes y escucha el clamor de los penitentes. Para Gregorio, el altar no era un deber papal, sino la cima del mundo. En cada misa, sentía que el cielo tocaba la tierra. Sus homilías, tan llenas de doctrina, brotaban de una fuente más alta, el silencio del alma postrada ante el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Celebraba con profundo recogimiento. Su voz era baja, su rostro grave. Cuando alzaba el cáliz, parecía alzar con él todas las súplicas del mundo. En ese instante, Roma no era una ciudad decadente, era el nuevo Jerusalén. Pero Dios quiso manifestar visiblemente lo que Gregorio creía con todo su ser. Cierta vez, durante la celebración del Santo Sacrificio, notó que uno de los asistentes, un noble romano, permanecía frío e incrédulo. No creía que en el altar ocurriera nada más que un símbolo, una ceremonia antigua sin vida. Gregorio no dijo nada, continuó la liturgia con solemnidad, pero al elevar la hostia, una visión sobrenatural se desplegó ante todos. Sobre el altar apareció el mismo Cristo, en forma corpórea, cubierto de llagas, sangrante, coronado de espinas. A su lado estaban los instrumentos de la pasión, la cruz, los clavos, el látigo, la lanza. La sangre fluía del costado abierto del Salvador y se confundía con el vino del cáliz. Los presentes cayeron de rodillas. El noble, antes incrédulo, rompió en lágrimas. Comprendió entonces que la misa no repite la cruz, la hace presente. La visión desapareció. Gregorio, con la mirada baja y el corazón tembloroso, terminó el sacrificio en silencio. Después, mandó que se representara esa escena en un mosaico, para que nadie olvidara lo que se había mostrado desde el cielo. Aquel mosaico se convirtió en uno de los más famosos de la Edad Media, la Misa de San Gregorio, símbolo de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Gregorio no solo enseñaba con palabras, enseñaba celebrando, adorando, llorando. Para él, la verdadera teología era la adoración. Los últimos años de Gregorio fueron una lenta crucifixión. El cuerpo, que había soportado ayunos, vigilias y fatigas de gobierno, se quebraba bajo la gota y las fiebres persistentes. Apenas podía alzarse de la cama. Las manos que escribieron tantas cartas temblaban. Sus pies ya no caminaban hacia los pobres. Eran los pobres quienes acudían a su lecho. Pero el espíritu no cedía. Desde su celda en el Laterano, transformada en oficina y capilla, dictaba aún cartas a obispos, corregía homilías, recibía mensajeros y bendecía a los afligidos. Sus secretarios se turnaban para anotar sus palabras, que salían lentas, entre quejidos. A veces, su cuerpo encorvado se estremecía por el dolor, pero su voz seguía firme. Servir a Cristo no depende del cuerpo, sino del amor.
En una de sus últimas cartas, dirigida a un obispo del norte, dejó su alma al descubierto. No soy más que un pecador puesto sobre los hombros de la Iglesia. He temido más el juicio de Dios que las amenazas del mundo. Ruego que Él, que me cargó con tanto, no me condene por ello, sino que me lave con su misericordia. Fue su testamento de humildad, más elocuente que todos sus libros. La mañana del 12 de marzo del año 604, pidió que se le leyeran los salmos. Apenas abría los ojos, pero aún movía los labios, como un eco de alabanza. Su voz, tenue como el incienso, se unía al canto monástico que venía de la capilla contigua. Cuando el lector llegó al Salmo 50, Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies, San Gregorio exhaló suavemente el alma. Murió como vivió, rezando. La noticia se esparció por toda Roma. Los obispos lloraron, los pobres se congregaron a la puerta. Los monjes cantaron entre lágrimas. Fue enterrado con sencillez en la Basílica de San Pedro, cerca de aquel altar que tantas veces había santificado con sus lágrimas. Y mientras su cuerpo descansaba, su voz seguía viva. En las páginas de sus libros, en el canto litúrgico que lleva su nombre, en la historia de los pueblos que encendió con la fe. Había vivido como siervo y partió como padre de la cristiandad. San Gregorio Magno murió, pero su voz no cesó. Como pastor, dejó una iglesia más unida y fervorosa. Como misionero, una cristiandad que se extendía desde Roma hasta las remotas islas de Britania. Como reformador, un culto renovado en la belleza y la sobriedad que elevaba el alma hacia Dios. Su nombre quedó inscrito en la historia como doctor de la humildad y maestro de oración. Fue el último de los padres de la Iglesia antigua y el primero en abrir la puerta al medievo cristiano, puente entre el mundo clásico y la nueva Europa. Cada salmo que ordenó, cada carta que escribió, cada oración que dictó, resonó a través de los siglos. Su figura inspiró a papas, monjes y santos, y aún hoy su ejemplo invita a vivir con amor, fe y servicio. En Roma, el recuerdo de su procesión en tiempos de peste, con la aparición del arcángel San Miguel, simboliza la esperanza divina que vence el temor. En la liturgia, el canto gregoriano lleva su espíritu, un himno silencioso que eleva las almas al cielo. Su vida, sencilla y heroica, muestra que la santidad no está en los grandes gestos, sino en la fidelidad diaria, en el pan dado al pobre, en la palabra de consuelo, en la oración humilde y constante. Así, San Gregorio Magno permanece, luz eterna en la noche del mundo, pastor y siervo fiel del Señor.